Imaginen un pasillo gris que huele a repollo hervido y alfombras viejas. En cada pared un cartel con un rostro enorme, de bigote negro, te mira, fijamente. Debajo una frase, Gran Hermano te vigila. Uf. Y dentro del apartamento, una placa metálica, la telepantalla, no para de escupir cifras, música militar. Y no se puede apagar del todo, ¿eh? Eso es clave. Nunca del todo. Este es, digamos, el primer vistazo al mundo de Winston Smith en Oceania. Un mundo opresivo desde el primer momento. Hoy vamos a sumergirnos, en fragmentos clave de 1984, la novela de George Orwell. Una exploración a fondo, ¿no? Exacto. Nuestra misión es como desentrañar este mundo distópico, entender sus mecanismos de control y, bueno, seguir la historia de Winston a través de estas páginas que seleccionamos. Queremos descifrar las claves que nos dan estos extractos. Y el protagonista, Winston, es presentado de una manera muy particular, ¿no? No es el héroe típico, para nada. No, para nada. Es un hombre de 39 años, miembro del partido interior, o sea, la casta media, digamos. Y tiene esta úlcera varicosa que le molesta siempre. Ajá. Trabaja en el Ministerio de la Verdad, un nombre, bueno, bastante irónico, como ya veremos. Sí, ya lo creo. Pero lo que lo mueve es un descontento profundo, ¿sabes? Una sensación de que algo está terriblemente mal. Y eso lo lleva a su primer acto de rebelión consciente, conseguir un diario y empezar a escribir. Algo tan simple parece. Simple, pero en ese mundo, peligrosísimo. Constituye un crimen mental, un thought crime, el peor de los crímenes prácticamente. Háblanos un poco más de ese entorno. Las mansiones Victoria donde vive. El nombre ya es una burla, ¿no? Totalmente. Son edificios viejos, decrépitos, que se caen a pedazos. Nada de victorioso. Y la telepantalla, no solo en casa, está en todas partes, vigilando, transmitiendo propaganda sin parar. Sin cesar. Y luego los ministerios. Los nombres son una lección de contradicción pura. A ver, El Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se dedica a falsificar la historia. El de la Paz, a hacer la guerra constante. el del amor Es el centro de interrogatorio y tortura, el lugar más temido. y el de la abundancia. Administra la escasez crónica, o sea, todo al revés. Esos nombres son el ejemplo perfecto del doble pensar, ¿no? Ese concepto tan central en el libro. Exactamente. Reflejan la ideología dominante, INSOX, socialismo inglés, y su lema que es una locura: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Una inversión total de los valores. Todo está diseñado para confundir, para controlar la mente. La vigilancia es total, o al menos se vive bajo la sensación asfixiante de que lo es. La policía del pensamiento puede atraparte en cualquier momento, por cualquier cosa, Por un gesto o una mirada. por un pensamiento. Por eso el diario es tan importante. No hay leyes escritas que lo prohíban, porque ya no hay leyes como las entendemos. Claro. Pero cualquier acto de individualidad, cualquier pensamiento independiente, se castiga con la muerte o la vaporización. ¿Qué es la vaporización exactamente? Es desaparecer por completo, borrado de los registros, de la memoria, como si nunca hubieras existido, una no persona. ¡Qué miedo! Y en este ambiente tan terrible, Winston empieza a fijarse en algunas personas, ¿no? Primero está O'Brien. Sí, O'Brien, un miembro del partido interior, o sea, de la élite. Es corpulento, tiene un rostro algo tosco, pero Winston percibe una inteligencia, un algo, que lo intriga. Y hay un momento clave, ¿verdad? Durante los 2 minutos de odio. Exacto. Un cruce de miradas fugaz. Apenas un segundo. Pero Winston interpreta en esa mirada una señal, una esperanza totalmente irracional de que O'Brien podría pensar como él, que podría ser un disidente. Esa búsqueda desesperada de un aliado, ¿no? Justamente. Y luego está la chica de cabello oscuro, Julia. Al principio la relación es distinta. Sí, al principio Winston desconfía mucho de ella. Siente una mezcla de miedo y hasta odio. La ve como muy fanática del partido, sobre todo cuando grita insultos y lanza cosas durante los 2 minutos de odio. Piensa que es una espía. Claro, su aparente ortodoxia y el hecho de que parece seguirlo a veces lo llenan de paranoia. Cree que podría ser de la policía del pensamiento. También están los vecinos, los Parsons, Tom Parsons. Ah, Tom. El vecino ideal según el partido, ¿no? Un tipo entusiasta hasta la estupidez, totalmente leal, metido en todos los comités, siempre oliendo a sudor. Y su esposa, la señora Parsons, que parece siempre agotada, como gris. Sí.
desgastada por la vida. Y los hijos Uf, los niños. Dan miedo. son terroríficos. Miembros de los espías, una organización infantil del partido, están adoctrinados para vigilar a los adultos, incluso a sus propios padres. Y denunciarlos. Y Winston presiente que van a denunciar a Tom. Y acierta. Más adelante nos enteramos de que su propia hijita lo denunció por hablar en sueños contra el gran hermano. ¡Qué horror! Es la destrucción de la familia, totalmente. Los lazos familiares pervertidos y convertidos en herramientas de vigilancia. Y finalmente está Syme. Syme, el amigo de Winston, ¿no? ¿Trabaja con él? Sí, es un filólogo, un experto en neolengua. Trabaja en la nueva edición del diccionario. Es un personaje fascinante, ¿Por qué? porque es brillante, súper inteligente. Disfruta explicando la belleza de la destrucción de las palabras, como él dice. Es ortodoxo hasta la médula. Cree en el partido. Pero Winston intuye algo. Siente que Syme es demasiado inteligente, que comprende demasiado bien cómo funciona todo, la lógica destructiva de la neolengua, y presiente que eso lo hace peligroso para el partido, que será vaporizado. Y también acierta con él, ¿no? Lamentablemente sí, Syme desaparece más adelante. Hablemos de esos mecanismos de control. Mencionaste los 2 minutos de odio. ¿Cómo funcionan exactamente? Es un ritual diario obligatorio para los miembros del partido. Se reúnen todos frente a la telepantalla y durante 2 minutos se proyectan imágenes de Emmanuel Goldstein. El enemigo número 1 del Estado, ¿no? El líder de la supuesta hermandad. Exacto. Y también imágenes de soldados enemigos, de Eurasia o Estasia, dependiendo de con quién estén en guerra en ese momento. Y la gente tiene que liberar un torrente de odio, gritar, insultar. Una histeria colectiva, dirigida. Precisamente, es una catarsis controlada. El partido canaliza las frustraciones personales, el miedo, la ansiedad, hacia un enemigo externo designado. Así refuerza la cohesión del grupo y la lealtad al gran hermano, cuyo rostro tranquilizador siempre aparece al final. Y es imposible no participar, dice Winston. Casi imposible. La presión del grupo, el sonido, las imágenes, te arrastra. Es una forma de control emocional muy potente. ¿Y la neolengua en la que trabaja Syme? ¿Cómo funciona eso como control? Ah, la neolengua. Quizás es el instrumento de control más insidioso a largo plazo. Como explica Syme, con ese entusiasmo un poco siniestro, el objetivo es reducir el vocabulario cada año. Eliminar sinónimos, antónimos, matices. ¿Para qué? La idea es que si eliminas las palabras para expresar conceptos como libertad, igualdad, rebelión, individualidad, bueno, pues eventualmente harás imposible pensar esas ideas. Si no tienes la palabra, no puedes formar el concepto. Exacto. Controlar el lenguaje es controlar el pensamiento. Conceptos como dog-speak, que significa parlotear como un pato y que puede ser un elogio si lo dice alguien leal o un insulto si lo dice un enemigo, muestran cómo el lenguaje se vacía de significado real, se vuelve pura ortodoxia. Y está el trabajo de Winston, eso de reescribir la historia en el Ministerio de la Verdad. Sí, es fundamental. Su tarea es rectificar, o sea, alterar constantemente todos los registros del pasado. Noticias viejas, discursos, fotografías, estadísticas, todo. ¿Para qué? Para que el pasado siempre coincida con la línea política actual del partido. Si hoy el partido dice que siempre ha estado en guerra con Estasia y no con Eurasia, pues hay que reescribir todos los periódicos y documentos para que digan eso. Es borrar la memoria colectiva. Totalmente. Las personas que caen en desgracia, como Syme, son borradas, convertidas en no personas, como si nunca hubieran existido. Y para hacer esto, se necesita el doble pensar. La habilidad de creer 2 cosas contradictorias a la vez. Exacto. Saber que estás mintiendo, que estás cambiando la realidad, pero al mismo tiempo creer sinceramente en la nueva verdad que estás creando. Olvidar que has olvidado. Es la negación total de una realidad objetiva externa. El partido es la realidad. Esa obsesión con la verdad, con el pasado, lleva a Winston a buscar respuestas fuera del partido, ¿no? Se va a los barrios de los proles. Correcto. Los proles son la clase trabajadora, la gran mayoría de la población. Viven en condiciones bastante miserables, pero relativamente libres de la vigilancia intensa del partido. Y Winston tiene esta idea. Sí, se aferra a la idea de que si hay esperanza, está en los proles. Cree que ellos conservan una especie de humanidad primitiva, una conexión con el pasado. Intenta hablar con un viejo en un pub.
Busca a alguien que recuerde cómo era la vida antes de la revolución, pero el viejo solo le da recuerdos fragmentados, triviales, sobre sombreros de copa o cerveza barata. No sirve de nada. Es frustrante para él. Muy frustrante. Concluye con tristeza que los proles tienen la fuerza numérica para derribar al partido, pero les falta la conciencia, la organización. El partido los mantiene dóciles, distraídos. ¿Con qué los distrae? Con cosas básicas. La lotería, que es una gran estafa pero les da esperanza, canciones sentimentales producidas mecánicamente, y pornografía barata y rudimentaria, el pornosec, hecha solo para ellos, controlados por el pan y circo, digamos. Y en una de esas caminatas por los barrios proles, encuentra la tienda de antigüedades del señor Charrington. Sí, un lugar que parece mágico, como un portal a otro tiempo, polvoriento, lleno de objetos olvidados. Y ahí compra algo importante para él, ¿no? Compra un pisapapeles de cristal, pesado, antiguo. Dentro tiene un trozo de coral rosa. Le parece hermoso precisamente porque es inútil, no tiene ninguna función práctica en el mundo de Oceanía. Es un fragmento de historia, algo tangible del pasado. ¿Y el dueño, el señor Charrington? Un anciano viudo, amable, de voz suave. Parece tan fuera de lugar como su tienda. Le muestra a Winston una habitación en el piso de arriba, amueblada al estilo antiguo y sin telepantalla. Un paraíso para Winston. Despierta en él un anhelo tremendo de privacidad, de un espacio propio. Charrington incluso le recita un trozo de una vieja rima infantil sobre las iglesias de Londres. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Pero al salir de la tienda, el miedo vuelve. Sí, el terror. Ve a Julia, la chica de cabello oscuro, en la calle, mirándolo. Es una coincidencia. Lo está siguiendo. Su paranoia se dispara de nuevo. Piensa que está perdido. Pero entonces, un día en el trabajo, en un pasillo del ministerio, ocurre algo. Impensable. Totalmente inesperado. Julia, la chica que tanto temía, tropieza y cae casi a sus pies. Él ayuda a levantarse y en ese instante ella le desliza algo en la mano. Una nota doblada. Imagínate la tensión de Winston. ¿Qué será? ¿Una denuncia? ¿Una trampa de la policía del pensamiento? Vive momentos de pura angustia, hasta que puede esconderse en un baño y leerla. ¿Y qué dice la nota? Simplemente, te quiero. ¡Boom! Un giro radical. En un mundo donde el amor y el deseo están prohibidos o distorsionados, ese mensaje es una bomba. Es el acto de rebelión más directo posible. Consigan encontrarse, ¿verdad? A escondidas. Sí, con muchas precauciones. Organizan un primer encuentro clandestino en el campo, lejos de las telepantallas, un lugar que Winston llama el país dorado de sus sueños. Y ahí conocemos a Julia de verdad. Y es muy diferente de lo que Winston imaginaba. Es joven, tiene 26 años, es pragmática, cínica respecto al partido, pero de una forma visceral, no intelectual como Winston. Odia al partido, pero no le interesan las teorías. Exacto. Su rebelión es personal, es a través del placer, del sexo. Romper las reglas pequeñas, tener relaciones sexuales por deseo, conseguir café de verdad o azúcar en el mercado negro, es su forma de desafiar las reglas grandes. Y el sexo es clave aquí. El partido lo reprime mucho. Muchísimo. El partido intenta eliminar el placer del acto sexual, convertirlo solo en un deber para procrear. ¿Por qué? Porque el deseo sexual crea lealtades privadas, fuera del control del partido. Y porque la frustración sexual reprimida puede canalizarse fácilmente hacia la histeria bélica y la adoración al líder. Julia entiende eso. Instintivamente. Para ella, el sexo es un acto político, una forma de libertad. Y entonces deciden alquilar la habitación sobre la tienda de Charrington. ¿Sí? Ese cuarto sin telepantalla se convierte en su refugio secreto, su pequeño mundo privado. Un nido. El pisapapeles que compró Winston se vuelve un símbolo de ese mundo, ¿no? Exacto. Un mundo frágil, encapsulado, como el coral dentro del cristal. En esa habitación pueden ser ellos mismos. Julia se transforma, se maquilla, se pone perfume, cosas prohibidas para una miembro del partido. Y a Winston le parece increíble, una revelación de feminidad. Pero incluso en ese santuario, la amenaza está presente. Sí, un día aparece una rata en la habitación. Y Winston reacciona con un terror absoluto, desproporcionado. Es su fobia más profunda. Un mal presagio. Definitivamente. Un recordatorio de que el peligro siempre acecha, incluso en su pequeño paraíso. Mientras viven su romance secreto, el mundo exterior sigue su curso. Syme desaparece.
¿Sí? Un día simplemente ya no está. Vaporizado, como Winston había predicho. Borrado de la existencia. Y se intensifica la preparación para la Semana del Odio. Sí, la propaganda contra el enemigo actual, Eurasia, llega a niveles frenéticos. Carteles gigantes, mítines, odio constante. Winston y Julia tienen que mantener una doble vida muy tensa. Ortodoxia fanática en público, rebelión íntima en privado. Y en medio de todo esto, O'Brien hace su movimiento. El momento que Winston tanto esperaba y temía. Se acerca a él casualmente en un pasillo del ministerio. ¿Qué le dice? Menciona un artículo que Winston escribió. Elogia su uso de la neolengua. Y luego, como al pasar, le da su dirección particular con el pretexto de prestarle la última edición del diccionario de neolengua. ¿La invitación? Para Winston, a pesar del enorme peligro, esto parece la confirmación definitiva. O'Brien tiene que ser parte de la hermandad, la resistencia clandestina liderada por Goldstein. Es la señal. Y deciden ir a verlo, juntos. Una decisión increíblemente arriesgada. Llegan al apartamento de O'Brien y es otro mundo comparado con la miseria donde vive Winston. Lujo, ¿no? Sí, relativo lujo del partido interior. Libros, alfombras, muebles decentes, vino de verdad y un sirviente. Y lo más impactante, O'Brien apaga la telepantalla. Simplemente la apaga. Un privilegio impensable. ¿Y qué pasa en la reunión? O'Brien va directo al grano. Confirma que la hermandad existe, que él es parte de ella, y les da la bienvenida. Pero la imagen que les pinta de la resistencia es desoladora. No es lo que esperaban. Para nada. Les aclara que no es una organización estructurada, que no se conocerán entre miembros, que no recibirán ayuda, que lucharán en la oscuridad total, que serán capturados tarde o temprano, y morirán. Sin ver resultados. Probablemente sin ver ningún resultado tangible en sus vidas. Les hace una serie de preguntas terribles. ¿Están dispuestos a matar? ¿A cometer sabotaje? ¿A traicionar? ¿A suicidarse si es necesario? ¿Por la causa? ¿Y ellos qué dicen? Aceptan todo. Todo excepto una cosa. Separarse el uno del otro. O'Brien parece aceptar eso. Les promete enviarles el libro, el manifiesto secreto de Goldstein. Y para sellar el pacto, completa la rima infantil que Charrington había empezado. Y aquí viene un hacha para cortarte la cabeza. ¡Qué escalofriante! Usar una rima infantil para eso. Sí, es muy perturbador. Les da una sensación de fatalidad inevitable. Poco después, están en plena Semana del Odio. Toda la ciudad empapelada con propaganda contra Eurasia. Y de repente, en medio de un discurso público, pasa algo increíble. Sí, es una de las escenas más impactantes. El orador está denunciando las atrocidades de Eurasia y en medio de una frase, un mensajero le pasa una nota. El orador, sin cambiar el tono, sin inmutarse, sigue hablando, pero cambia de enemigo. ¿Cómo? Anuncia que Oceania no está en guerra con Eurasia, sino con Estasia, y que siempre ha sido así. Eurasia es ahora el aliado. Un giro de 180 grados en cuestión de segundos. ¡Qué locura! ¿Y la gente? La multitud lo acepta instantáneamente. Hay un momento de confusión con los carteles, la gente los arranca furiosa porque ahora son incorrectos, pero el cambio de lealtad es inmediato y absoluto. Es el doble pensar en acción a escala masiva. ¿Y en el Ministerio de la Verdad? Se les ata una actividad frenética. Winston y todos los demás tienen que trabajar día y noche para reescribir toda la historia reciente, cambiar todos los registros para que parezca que Oceanía siempre ha estado en guerra con Estasia y aliada con Eurasia. Es la demostración más clara de cómo el partido controla la realidad. El pasado es totalmente maleable. Mientras tanto, Winston por fin consigue el libro de Goldstein y empieza a leerlo en secreto en la habitación alquilada. ¿Qué descubre ahí? El libro, titulado Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, es un análisis frío y lúcido de la estructura del poder mundial y de la sociedad de Oceanía. ¿Qué dice básicamente? Explica que las tres superpotencias Oceanía, Eurasia y Estasia son ideológicamente casi idénticas, que la guerra perpetua entre ellas no tiene como objetivo real la victoria militar ni la conquista de territorios. Entonces, ¿para qué es la guerra? Es un mecanismo para mantener la estructura social. La guerra consume el excedente de producción industrial, manteniendo así a las masas en un estado de pobreza y escasez permanente, lo cual las hace más dóciles.
Y además, el estado de guerra constante justifica el control totalitario, la represión y la atmósfera de miedo e histeria. O sea, la guerra es un asunto interno. Exactamente. Es una guerra que se libra contra los propios ciudadanos para mantener la jerarquía. Gran Hermano en la cima, probablemente ni exista como persona, el partido interior, la élite pensante, el 2%, el partido exterior, los ejecutores como Winston, el 13%, y los proles, la masa ignorada, el 85%. También explica el doble pensar, ¿no? Sí, lo analiza a fondo, explica cómo funciona el control de la memoria, la necesidad de alterar el pasado continuamente y la habilidad de creer en las mentiras del partido. Y, lo más importante, revela el objetivo final. ¿Cuál es? El poder. El poder por el poder mismo. No el poder para lograr una utopía, ni para el bien de la mayoría, ni siquiera para el lujo de la élite. Simplemente el ejercicio del poder absoluto y perpetuo, congelando la historia para siempre. Mientras Winston lee esto, se siente como si entendiera todo por fin. Él y Julia están en la habitación, sintiéndose casi seguros en su pequeño mundo. Y justo en ese momento de falsa seguridad, la trampa se cierra. Oyen una voz fría, metálica, que viene de detrás de un cuadro en la pared. La telepantalla oculta. Exacto. Había una telepantalla escondida allí todo el tiempo. La voz dice, son los muertos. Y luego recita la última línea de la rima infantil. Aquí viene un hacha para cortarte la cabeza. El final. La policía del pensamiento. Rompen todo. Alguien levanta el pisapapeles y lo estrella contra el suelo. El pequeño mundo se hace añicos. Separan a Winston y a Julia brutalmente. Sí, se la llevan a ella primero. Y entonces, la última y más cruel revelación. Entra el señor Charrington, el amable dueño de la tienda. Pero ya no es el mismo. ¿Quién es en realidad? Su rostro ha cambiado. Es más joven, más duro. Es un agente de la policía del pensamiento. Todo fue una trampa desde el principio. El santuario era una celda vigilada. ¡Qué traición tan horrible! Winston es llevado al Ministerio del Amor. El lugar más temido. Primero lo meten en una celda colectiva, sucia, llena de prisioneros comunes y políticos. Ahí tiene breves encuentros con gente que conocía. ¿Como Ampleforth, el poeta? Sí, arrestado por dejar la palabra Dios al final de un verso reescrito de Kipling. Y también ve a Parsons, su vecino. ¿Y Parsons cómo está? Sorprendentemente casi orgulloso. Cuenta que su propia hija lo denunció por gritar en sueños, abajo el Gran Hermano. Y lo acepta. Dice que se alegra de que el partido lo haya pillado antes de que fuera a peor. Es la sumisión total. Después lo aíslan, ¿no? Lo llevan a una celda individual, limpia, blanca, con una luz que nunca se apaga y un zumbido constante. La espera es parte de la tortura psicológica. No sabe qué hora es, ni qué día. Pierde la noción del tiempo. Y entonces llega O'Brien. Sí. La puerta se abre y entra O'Brien. No como el aliado que Winston esperaba, no como un compañero de la hermandad que viene a rescatarlo. Entra como su torturador. La peor pesadilla hecha realidad. O'Brien le dice, lo sabía. Siempre lo has sabido, Winston. Y ahí empieza la tortura sistemática. Palizas brutales, interrogatorios interminables, privación del sueño, dolor controlado científicamente con máquinas. El objetivo es que confiese. No solo eso. Confesar es fácil. Pueden hacerte confesar cualquier cosa. El objetivo real, como O'Brien le explica con una paciencia aterradora, mientras le aplica dolor, es curarlo. Quieren destruir su mente independiente. Quieren que piense como ellos. Quieren capturar su mente interior. Remodelar su percepción de la realidad hasta que acepte voluntaria y sinceramente la verdad del partido, sea cual sea. El ejemplo más famoso es el de los dedos. ¿Cuántos dedos ves, Winston? O'Brien levanta 4 dedos y le pregunta cuántos ve. Winston dice 4. O'Brien le aplica dolor hasta que Winston grita que ve 5. Pero eso no basta. Tiene que creer que ve 5. Tiene que ver 5. Y lo consigue. Después de mucha tortura, Winston, en un estado de confusión y dolor extremo, llega a un punto en que no está seguro. A veces ve 4, a veces 5. O'Brien le explica la filosofía del partido. La realidad no existe fuera de la mente. Exacto. La realidad existe en la mente humana y en ninguna otra parte, le dice. Y como la mente del partido es colectiva e inmortal, lo que el partido sostiene que es verdad,
Es un solipsismo colectivo aterrador. Y O'Brien revela el motivo final del partido, ¿no? Esa parte es terrible. Es quizá la más escalofriante del libro. Winston, desesperado, le pregunta por qué hacen todo esto, y O'Brien le dice que el partido no busca el poder como un medio para alcanzar algo más, ni riqueza, ni felicidad, ni una utopía. Entonces, ¿para qué? Buscan el poder por el poder mismo. Puro poder, pura dominación. El objeto de la persecución es la persecución. El objeto de la tortura es la tortura. El objeto del poder es el poder. ¿Y la imagen del futuro? Si quieres una imagen del futuro, le dice O'Brien, imagina una bota aplastando un rostro humano. Eternamente. Es la negación absoluta de cualquier valor humano que no sea la sumisión total y el sufrimiento controlado por el partido. Winston se derrumba completamente, física y mentalmente. Lo dejan recuperarse físicamente un poco, pero lo confrontan con su propia imagen en un espejo. Ve un cuerpo esquelético, gris, decrépito. Se da cuenta de su derrota total. Intenta reeducarse. Intenta aceptar que 2 más 2 es igual a 5. Escribe los lemas del partido en una pizarra. Intenta sinceramente creer en ellos. Cree que ha capitulado, que ya no odia al partido. Pero O'Brien sabe que aún queda un último reducto. ¿Cuál? Winston todavía ama a Julia. En un momento de debilidad, grita su nombre en sueños. Eso significa que todavía tiene una lealtad privada. No está curado del todo. ¿Y por eso lo llevan a la última etapa? A la habitación 101. ¿Qué hay en la habitación 101? O'Brien le explica que la habitación 101 contiene lo peor del mundo. Y lo peor del mundo varía para cada individuo. Es aquello que le causa un pánico absoluto e irracional. ¿Para Winston? Para Winston, basado en sus peores pesadillas, son las ratas. Le traen una jaula compleja diseñada especialmente para ajustarse a su cara como una máscara. Dentro de la jaula, separadas de su rostro por una rejilla, hay 2 ratas enormes y hambrientas. ¿Y van a abrir la rejilla? Sí. O'Brien le explica que cuando abra la puerta de la jaula, las ratas saltarán y le devorarán la cara. Ante ese horror absoluto, inminente, Winston se rompe definitivamente. Pierde el último vestigio de su humanidad. ¿Qué hace? Grita desesperado, fuera de sí. ¡Hácelo a Julia! ¡Hácelo a Julia! No a mí, a Julia. No me importa lo que le hagas a ella. Quítame esto de la cara. Es la traición final. La absoluta. Exacto. Para salvarse a sí mismo del horror máximo, traiciona lo único que había jurado mantener sagrado, su amor por Julia. Ha renunciado a su último reducto de integridad. Ahora sí, está curado. Después de eso, lo liberan. ¿Qué pasa con él? Lo sueltan. Es un hombre quebrado, vacío. Le dan un trabajo sinecura, bien pagado pero inútil. Pasa sus días en el Café del Castaño, un lugar frecuentado por otros ex prisioneros curados. Bebe gin Victoria, juega al ajedrez consigo mismo. Y se encuentra con Julia de nuevo. Sí, un día frío de marzo. Es un encuentro desolador. Ambos han cambiado mucho físicamente. Julia tiene una cicatriz en la frente, su cuerpo se ve más grueso, rígido. ¿Hablan de lo que pasó? Sí. Admiten fríamente, casi con indiferencia, que se traicionaron mutuamente en la habitación 101. Cuando pasa, dice Julia sin emoción, solo te importa salvarte a ti mismo. Ya no sienten nada el uno por el otro. El amor ha muerto por completo. Destruido. La conexión ha sido erradicada. Se despiden casi como extraños. Y al final del libro, Winston está de nuevo en el café. Escucha un boletín en la telepantalla. Anuncian una gran victoria militar de Oceania, en África, contra Eurasia, confirmando que el enemigo ha vuelto a cambiar y a nadie le importa. Winston siente una oleada de... Horror. Emoción. Amor. Dibuja algo en el polvo de la mesa. Sí. Dibuja 2 + 2 = 5. Y la última frase del cuerpo principal de la novela lo resume todo. Amaba al gran hermano. Exacto. La capitulación total. El partido ha ganado. Ha conquistado no solo su cuerpo, sino su mente, su corazón, su alma. La rebelión ha sido completamente extirpada desde adentro. Es un final devastador. Realmente es un recorrido brutal. Estos fragmentos que exploramos nos pintan un cuadro, bueno, increíblemente detallado y desolador de lo que es el control total. Sin duda. Lo que estos pasajes de 1984 nos muestran de manera impactante es la mecánica interna de un sistema diseñado para aplastar no solo la disidencia política, que también, sino la individualidad misma, el espíritu humano. Vimos la vigilancia constante, ¿no?
la manipulación de la verdad, de la memoria. Exacto. La destrucción del lenguaje como herramienta para pensar libremente, la naturaleza aterradora de ese poder absoluto que se busca a sí mismo, sin otro fin. Y bueno, también la fragilidad del espíritu humano frente al dolor y el miedo extremos. La realidad misma se convierte en el arma definitiva de control. Entonces, más allá de la trama, de la historia específica de Winston, ¿qué nos deja esta exploración profunda? ¿Qué nos llevamos? Pues mira, creo que nos deja pensando, y mucho, en la importancia permanente de la conciencia crítica, en estar atentos a cómo se construye y se manipula la información que recibimos cada día. En el poder del lenguaje también, ¿no? ¿Cómo se usa para definir nuestra realidad? Fundamentalmente. Y en la necesidad de proteger la memoria histórica, de recordar el pasado tal como fue. Y bueno, sobre todo, en el valor incalculable de cuestionar las narrativas dominantes, de defender el pensamiento independiente sea cual sea el contexto en el que vivamos. Para cerrar, una última reflexión, algo para que quede resonando. Si un sistema como el del partido en 1984 puede llegar a controlar la percepción de la realidad hasta el punto de que una persona acepte genuina, sinceramente, que 2 más 2 son 5, ¿qué significa entonces saber algo realmente? Buena pregunta. ¿Dónde reside la verdad última? Si la propia conciencia individual puede ser invadida, doblegada y reescrita por completo. Es una pregunta inquietante, ¿eh? Una que resuena mucho más allá de las páginas del libro y nos interpela directamente hoy en día. Exactamente. Bueno, con esa reflexión nos despedimos.